¿Por qué de corriente continua? Porque también hay otros circuitos que de corriente alterna o corriente alternada, que eso lo van a ver en física 2 ya. Pero estos fundamentos hay que aprenderlos bien para que después puedan entender otros tipos de corriente. Y todo el origen de la corriente eléctrica está en cómo está constituida la materia, que está formada por átomos. Modelitos de átomos los han visto de muchas formas, ¿no? Algo que explica este, cómo está constituido un átomo. En general siempre tenemos un núcleo en el centro del átomo y electrones que están girando alrededor del núcleo, ¿verdad? Y el átomo está compuesto básicamente por electrones que están en órbita girando alrededor del átomo, del núcleo, y el núcleo está compuesto por protones y neutrones, ¿sí? Y bueno, y acá entra un concepto fundamental, clave. Y ya empezamos con un concepto que parece y no suele ser tan eh, directo de uno de darse cuenta. Hasta es un poco abstracto, ya que estaban diciendo como hace rato de matemática. ¿Qué es la carga? Bueno, el concepto de carga no es tan fácil de darse cuenta, pero uno lo aprende y lo dice de esta forma. Ya a medida que vaya transcurriendo la carrera van a ir afianzando un poco más ese concepto de qué es la carga. Por ahora vamos a decir que a un electrón le vamos a asignar un valor de carga negativo, ¿sí? Y un protón un valor de carga positiva. Eh, la materia está constituida por átomos, ¿sí? Los átomos, entonces dijimos que tenemos un núcleo y electrones girando alrededor de ese núcleo. Fíjense que el átomo es algo muy pequeño, ¿no? Para que tengan una idea del tamaño de un átomo, si yo, a ver, lo paso al tamaño del átomo, ponele que le hago una ampliación y tomo el diámetro del átomo si fuera de 1 centímetro, ¿sí? 1 centímetro nada más, lo amplío hasta que quede en el tamaño de 1 centímetro. Bueno, es una bolillita de 1 centímetro. Vos si te imaginas el estadio acá de la bombonera que fuera un círculo, casi, ¿sí? La bolillita de 1 centímetro la tenía acá en el centro del estadio. Bueno, por las gradas del estadio estaría un electrón girando. El electrón de carga negativa estaría girando y el núcleo estaría por acá. Y esto sería 1 centímetro y estos serían más o menos 100 metros. Por 50 metros, ponele. 50 metros, es 100 de diámetro. O sea que, y entre el electrón que está girando acá en el borde del estadio y el centro donde está el núcleo, no hay nada, está vacío. O sea que un átomo prácticamente está vacío, ¿no? La materia está hecho de vacío, ¿sí? Como dicen algunos libros y se te paran los pelos porque uno no entiende mucho eso, pero es efectivamente así. Entre el electrón y el núcleo es vacío y estas serían las proporciones. Si un núcleo de un electrón lo llevo al tamaño de 1 centímetro, perdón, el núcleo de un átomo, no de un electrón, dale. Un átomo el núcleo de un átomo lo llevo al tamaño de 1 centímetro, el electrón estaría girando con una órbita de diámetro de 100 metros, ¿sí? Es una proporción enorme y entre ellos no hay nada, es vacío. Pero fíjense en este detalle acá, que es lo que tendrían que aprenderse. El electrón, lo tengo acá, el electrón se dice que tiene carga negativa y es la carga más pequeña que van a encontrar en la naturaleza. Y su valor es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Sí? El neutrón no tiene carga, por eso dice 0 coulomb. La C es la unidad de carga, coulomb. ¿Sí? Protón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, pero es carga positiva, por eso le ponen el más ahí, ¿sí?
Bueno, un átomo que tiene en general la misma cantidad de electrones que de protones. Por eso son eléctricamente neutros. Por eso la carga del átomo cuando está equilibrado es cero. Si vos le sacás un electrón, vos le arrancás un electrón al átomo, queda con exceso de carga positiva y tengo un ion positivo. ¿Sí? Un átomo que vos le sacás electrones o le aumentás electrones, lo desbalanceás, ya queda un ion positivo o negativo. Depende si tiene un exceso de electrón o un defecto de electrón. Y un detalle acá nomás para que vean. Fíjate la masa del electrón. El electrón tiene una masa de 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Sí? O sea que sería 9, 1 y a la menos 31 hay que correr la coma 31, 0 hay que poner a la izquierda. Hasta, para allá hay que completar con 0. ¿Sí? Y un protón y un neutrón más o menos miden lo mismo. Es 1,6 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Sí? Fíjate que en la masa de un protón 10 a la menos 27, la del electrón 10 a la menos 31, digamos que hay como 4 órdenes de magnitud. Y eso es enorme, si vos te pones a revisar, bueno, sería como 10 a la menos 30, porque es 9,1 por 10 a la menos 31, pero digamos que quedaría como 10 a la menos 30 el orden de magnitud de la masa del electrón. Entonces, si este 10 a la menos 27, el orden de magnitud de la masa del electrón, y 10 a la menos 30, la masa del electrón, 10 a la menos 27, la del protón, tengo 3 órdenes de magnitud de diferencia. Si un electrón pesara 1 kilogramo, si un electrón pesa 1 kilogramo, un protón pesaría 1000 kilogramos, una tonelada, es 1000 veces más grande, es 10 a la menos 3 veces. O sea que la masa del electrón es despreciable frente a la masa de un protón o de un neutrón, ¿no? Para que tengan una idea de las dimensiones y de las proporciones de las masas. O sea que pero sin embargo, todo lo que vamos a ver de electricidad tiene que ver con el electrón, con la carga del electrón. Como los electrones se pueden mover, sobre todo en los metales, los últimos electrones tienen una banda de electrones que se llama electrones libres, que están débilmente ligados a su núcleo, con lo cual se pueden mover por ahí en una red cristalina. Y electrones libres los tienen todos los metales. Si vos hablas del oro, de la plata, del cobre, tienen electrones libres. Entonces, un metal es buen conductor de la electricidad porque los electrones se pueden mover fácilmente. Cuando se mueve un electrón, tengo una corriente eléctrica. ¿Sí? Y bueno, generalmente los buenos conductores de electricidad son buenos conductores del calor también, porque tienen electrones libres. Por eso los metales también son buenos conductores tanto de calor como de electricidad, gracias a la propiedad de esos electrones. Bueno, no sé qué me iba a decir acá, pero vamos a empezar con las definiciones, que son simples, por suerte, son sencillas, pero bueno, hay que aprenderlas, ¿no? La primera definición que van a tener es la de corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica se la define así como la cantidad de carga que atraviesan una superficie por unidad de tiempo. A ver, vamos con la unidad y ya les explico un poquito mejor esto. Por ahora esta es la definición, es cantidad de carga por unidad de tiempo. ¿Sí? Las unidades, la intensidad de corriente eléctrica que nosotros le vamos a asignar la letra I mayúscula, va a ser, la unidad de carga es el coulomb. Y el tiempo lo mido en segundo. Y coulomb sobre segundo recibe el nombre de ampere. ¿Sí? Coulomb, acá se los presento a Coulomb. Él era un francés que nació ya por el 1736. ¿No? Como la unidad de carga se la asignan a él, a Coulomb, esa C es mayúscula. El tiempo es minúscula, nomás segundo. ¿No? Y Ampere es otro científico que
también es francés y estuvo, qué difícil que es esto, ahí está, que vivió por el 1775, ¿no? Entonces la unidad de corriente eléctrica vamos a darla en ampere. Vamos a profundizar un poquito más. Acá tengo un circuito, si bien es cierto no definí qué es un circuito, pero ya todos tienen la idea de un circuito. Yo tengo acá un foquito, cables, ¿sí? Y tengo, acá pongo una lupa, ¿sí? Cuando conecto los terminales del cable a esa batería, ¿sí? El foquito se enciende. Bueno, y acá hay electrones y acá hay una flechita que dice, bueno, se está moviendo. Cuando estos electrones se mueven en el interior de un cable, tengo una corriente eléctrica. Y el efecto es que acá se enciende la luz. Bueno, porque el foquito está sano, ¿no? Es decir, en un cable conductor vos tenés átomos y están los electrones. Acá se están simbolizando los electrones, ¿no? Estas pelotitas verdes no están dibujando ni los átomos, o sea, están ahí los átomos, pero no están dibujando, quiero decir, el núcleo, ni protones, ni neutrones, simplemente los electrones están dibujándolos, que cuando están dentro de la materia tienen un movimiento aleatorio los electrones, sobre todo la última banda, ¿sí? Se mueven. Pero cuando vos los conectás a una batería, se ponen en movimiento. Y si vos te imaginas acá una superficie transversal y vos empezás a contar cuántos electrones por unidad de tiempo pasan por esa superficie que vos te la inventás, eso te daría la corriente eléctrica. Y si vos podés contar cuántas cargas por unidad de tiempo pasaron por esta superficie transversal a ese cable conductor, tenés corriente eléctrica. Lo mismo acá, vos te inventás una superficie, empezás a contar cuántos electrones pasan por unidad de tiempo, puedes saber la corriente eléctrica que tenés en este cable conductor. Por supuesto que son enormes, ¿no? La cantidad de... Ya vamos a hacer algunos cálculos de electrones que pasan, ¿no? Uno no cuenta uno por uno, pero... y no siempre hace falta de un cable conductor para hablar de corriente eléctrica, ¿no? Porque, por ejemplo, acá tengo corriente eléctrica y no tengo un cable conductor. En los rayos básicamente son electrones que se están desplazando de un lugar a otro y esto sería una corriente eléctrica, ¿sí? En otra escala, por supuesto. Acá tenemos millones de amperes. Acá podríamos tener décimas de ampere o centésimas de ampere o miliamperes. Y acá en un rayo es un efecto gigantesco, ¿no? La física del rayo es muy compleja, pero bueno, la van a aprender un poco mejor en física 2. Y no es que el rayo cae, sino bueno, cuando se rompe el dieléctrico del aire, las cargas se pueden mover y pueden haber cargas que suben y bajen, más o menos, depende yo de donde leí, entre 7 y 14 veces las cargas suben y bajan, ¿sí? Y todo esto se origina por fricciones entre las capas de nubes, ¿sí? Las nubes se producen efectos convectivos y en esa convección de la nube, que es vapor de agua esencialmente, se generan grandes fricciones que van acumulando cargas en algunas partes. Por ejemplo, la parte, bueno, vos tenés kilómetros de nube, ¿no es cierto? Y al haber estas convecciones se arrastran, qué sé yo, electrones hacia arriba, pongamos, y acá quedan los electrones, las cargas negativas arriba y acá las positivas, en las bases de las nubes. Y acá vos tenés la superficie de la Tierra. Y qué sé yo, acá pongamos un pararrayo, ¿sí? Entonces, acá se genera un efecto punta y estas cargas positivas, vieron que cargas de distintos signos se atraen, siempre dicen. Bueno, entonces, como la Tierra es eléctricamente neutra, tiene tantos electrones como protones, pero tengo muchos electrones que se pueden desplazar, los electrones se me acumulan acá, que son atraídos por estas cargas positivas. Y bueno, cuando es tan grande la atracción, acá se rompe el eléctrico del aire y se generan estas corrientes de miles de amperes, ¿no? Cientos de miles de amperes.
Bueno, de hecho, quema árboles, destroza metal, ¿no? Una persona, sí, puede morir bajo el efecto de un rayo, ¿no? O animales, siempre aparecen animales muertos en lugares donde caen estos rayos. Uno dice caen rayos, pero bueno, se generan, como les digo, es muy complicada y esta es una forma de explicarlo, ¿no? El modelo de rayos. Pero bueno, esto acá también podemos ver corriente eléctrica. Si vos pones la lupa acá, vos vas a ver, si vos pones esa lupa acá, vamos a hacer así, vos estarías viendo que electrones, supongamos que suban, y vos pudieras contar la cantidad de electrones por unidad de área que pasan por ese río de electrones, ¿sí? Tendríamos la corriente eléctrica. Y no tengo un cable conductor, no tengo un metal por el que viaje, simplemente por donde se rompió el eléctrico del aire. Cuando yo digo dieléctrico del aire, estoy hablando de más, ¿no? Pero el aire generalmente es un aislante eléctrico, ¿sí? Es un aislante. Y como no le hablé de aislante ni de conductores, yo estoy usando los preconceptos que ustedes yo sé que tienen en la cabeza, pero quiero decirles que no hace falta para hablar de corriente eléctrica hablar siempre de la corriente dentro de un conductor. O puede ser en el vacío mismo, si hay una carguita que se desplaza, tengo una corriente eléctrica. Bueno, ese es un concepto importante para ir fijando. Entonces ya tenemos la primera idea de lo que es corriente eléctrica, es la cantidad de carga por unidad de tiempo que atraviesa una superficie transversal, ¿no? Y los primeros problemas de la guía que van a ver hoy son netamente de este tipo de ejercicio, de determinar la corriente eléctrica. Pero sí, siempre acuérdense que que la carga la van a medir en coulomb, el tiempo en segundo, coulomb sobre segundo le va a dar el ampere, ¿sí? Otra definición importantísima acá es diferencia potencial o potencial eléctrico, pero bueno, tiene, o algunos ya y los técnicos hablan de tensión, ¿sí? Pero lo apropiado es hablar de diferencia de potencial. Y yo siempre lo resumo así, como de pelo escribo cuando digo diferencia de potencial. Se define así. Es un poco más abstracto la definición, ya que les gustaron hablar de abstracción. Pero es energía por unidad de carga, ¿sí? La diferencia de potencial es el cociente entre la energía y unidad de carga. En física 2 este concepto lo van a ver mejor y lo van a calcular. Y ahí van a decir, bueno, en realidad el trabajo, la diferencia potencial es el trabajo que hago para llevar una carga de un lugar a otro del espacio donde hay un campo eléctrico. Y ahí el trabajo lo van a asociar con la energía. Nosotros en la introducción a la física lo simplificamos totalmente a la idea. Como le digo en física 2 la van a aprender, pero esta es la conclusión de todo lo que van a ver en física 2. Que la diferencia potencial tiene que ver con la energía, con la unidad de carga. Se define así. Las unidades, la diferencia potencial va a ser energía la medida en joule, ¿sí? La J mayúscula, la carga en coulomb, la C mayúscula. Los dos son apellidos científicos. Él lo tiene a joule, que era británico, ¿sí? Y se los presento a volta, que es al que se le asigna la persona que hizo la primera batería, ¿no? La primera pila. De ahí viene Volt, desde el apellido de Volt. Este era italiano, Volt italiano. También 1700, son de 1700 y entre 1800, ¿no? Siglo XVI, XVII. No, 17 y 18 sería, ¿no? Bueno, y vamos a la práctica, que esto de la diferencia de potencial. Bueno, si vos tenés una batería de auto todos hemos visto, o de una moto, tienen dos bornes generalmente las baterías, ¿sí? Y si ustedes prestan atención en la batería hay un más y un menos que está grabada en la parte de arriba del borne o en la misma carcasa.
O en un auto por ahí vos lo detectás cuál es el positivo y cuál es el negativo por los tamaños de los bornes. El borne positivo es de mayor tamaño que el negativo. Si no está impreso. Pero bueno, uno dice que la diferencia de potencial entre estos dos bornes es de 12 voltios. En este caso, una batería dice que tiene una diferencia de potencial de 12 voltios. Y uno representa una diferencia de potencial o una batería en un circuito con este simbolito, ¿sí? Dos palitos verticales, ponele, uno más, el más largo del positivo y el más corto el negativo, y esto está simbolizando el conductor. Esto sería una fuente de tensión, ¿sí? Una batería o una pila, por ejemplo, una pila también, esta que conocemos, estas pilas, por ejemplo, a ver, en particular vamos con esta que está acá, la verde. Este es el borne positivo, este el negativo, y la diferencia de potencial entre esos dos bornes es 9 voltios. ¿Sí? Este parece que es una pila AA, donde este es el borne positivo y atrás estaría el borne negativo. ¿Sí? Y la diferencia potencial entre esos dos bornes es 1,5 voltios. Si ustedes leen la etiqueta de la pila AA, dice esto. Este es más pequeña, es la AAA. Si vos te fijas, la diferencia de potencial entre los bornes positivo y negativo es 1,5 voltios también, ¿sí? Bueno, dependerá de la batería que estemos usando. Pero una batería es la que te proporciona una diferencia de potencial entre los bornes, ¿sí? Eh, un detalle más, en la casa ustedes tienen tomas corriente, por ejemplo, así de que así, ¿no? Tener el borne positivo, el negativo y la tierra. Bueno, acá tengo una diferencia de potencial entre este y este de 220 voltios, ¿sí? Pero esa es corriente alterna, que nosotros no la vamos a estudiar ahora. Pero entre estos dos bornes, entre las dos patitas planas, ¿sí? Inclinadas, que tienen en la pared en los distintos enchufes de la casa, tienen una diferencia de potencial entre esas dos agujeritos de 220 voltios. Pero alternan el tiempo, que eso lo van a ver más adelante. Digamos que quiere decir que alternan el tiempo. Bueno, que si yo pudiera graficar la corriente en función del tiempo, acá sería una cosa así. Como que va alternando, ¿sí? Pero bueno, la corriente efectiva ahí será de 220 voltios. En cambio, una corriente continua, una batería de 12 voltios, se caracteriza por, si vos la dibujás, la, la tensión, por ejemplo, o la corriente que te da cuando lo conecté en un circuito en función del tiempo, y es una constante, no cambia en el tiempo, permanece constante. Por eso se habla de corriente continua o corriente directa, también la van a ver CC o CD en algunas baterías, ¿sí? un, un, un cargador de celular, cuando vos lo conectas a tu celular, tiene una diferencia potencial ahí en los extremos de 5 voltios. Depende del uso que tenga, bueno, del aparato que usemos, vamos a tener la fuente que es la que suministra la energía por unidad de carga, ¿sí? Entonces, esto es importante que se acuerden, que la diferencia de potencial te lo va a dar acá en este caso va a ser un dispositivo, ¿sí? Una pila, una batería, y se lo define así, como energía por unidad de carga. Y este tema también es importante, el de resistencia eléctrica. ¿Vamos bien hasta aquí, gente? Más o menos. Estoy hablando mucho y... Sí, perfecto, todo ¿En perfecto. qué medida perdón, ¿qué medida se medía la unidad de carga? En Coulomb, Listo, gracias. la carga la medí en Coulomb. Y acordate, la más chiquita que va a tener la naturaleza es la carga de un electrón, y un electrón tiene una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Esto lo anoto porque en todos los problemas le va a pedir la cantidad de carga y qué sé yo, este valor. Bueno, lo van anotando y lo van a usar varias veces hasta que se lo van a aprender.
¿sí? Y acá le estoy poniendo el menito acá para que se acuerden que es negativo la carga del electrón. Bueno, vamos con la definición de la resistencia eléctrica. Bueno, ¿qué es la resistencia eléctrica? Resistencia eléctrica y la oposición al paso de la corriente eléctrica. ¿De qué depende la resistencia eléctrica? Ahí básicamente depende de dos cosas: del material, de la sustancia, ¿sí? Y de la geometría. Y la ecuación es esta, donde el ρ tiene que ver con el material. ρ tiene que ver... Ay, qué feo que escribo. ρ, ahí está, bueno, más o menos. ρ el material. Y la geometría tendrá que ver con la longitud y el área, ¿sí? Son de esas dos cosas que hay que acordarse. Del material, acá está. O sea, cada material, cada sustancia tiene una resistividad ρ intrínseco. Esta letra griega ρ se llama, acá recibe el nombre de resistividad. Sí, y la resistividad se la mide en ohm por metros. Es el, escribamos bien. La magnitud, la unidad resistividad la mido en ohm por metro. Esta letra griega omega mayúscula recibe el nombre de ohm y la m de longitud metro, ¿sí? Ohm por metro. Eso es la resistividad. Bueno, ya sabes que la longitud vos la medí en metro y el área la medí en metro cuadrado, ¿no? Eso ya lo sabemos. Lo nuevo acá es la resistividad. Bueno, acá, mira, justo hice el análisis, ya no me acordaba. La resistividad la medí en ohm por metro, la longitud en metro y el área en metro cuadrado. Bueno, si vos simplificas un poquito acá las cosas, este metro con este metro te da metro cuadrado, que lo simplifica con esto. Por eso te da la resistencia, la medida en ohm. Y acá está ohm, ¿sí? Ohm era alemán y él trabajó mucho con resistencia de... Bueno, la ley de Ohm la deben haber escuchado nombrar, se la da en honor a él. Y la unidad de resistencia también en honor a él. Uno habla de la ley de Ohm, pero bueno, no es una ley de aplicación general, ¿no? Vale para en general todos los metales, pero por ejemplo los semiconductores no aplica la ley de Ohm. Por eso lo de ley ya le quedó grande, pero bueno, para todos la mayoría de los metales anda perfecto. Menos para los semiconductores y falla. Pero ya vamos a ver por qué. Pero sigamos con resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? La definición básica es que se opone al paso de la corriente eléctrica. Si yo tengo una resistencia grande, ¿sí? Un R grande, y se opone mucho al paso de la corriente eléctrica. Y si la resistencia es muy chiquitita, no hay oposición al paso de la corriente eléctrica, ¿sí? Y cuando se van a los extremos, se hablan de superconductores, la resistencia es cero prácticamente, pero bueno, en condiciones de laboratorio muy especial, ¿no? Ahí no nos metemos nosotros. Pero vamos a hablar nosotros acá en resistencia de buenos conductores y de malos conductores, o sea, de materia que tiene resistencia alta o resistencia baja. Y acá le vamos a dar algunas consideraciones. Bueno, acá tengo resistencias que van a usar, bueno, no sé si vamos a usar nosotros, pero en algún momento lo van a usar en los laboratorios, lo van a ver, que tienen bandita de colores. Bueno, cada uno significa un valor y una resistencia eléctrica se la va a simbolizar de esta forma. Uno ya no dibuja la resistencia, sino el símbolo de resistencia en un circuito, y le pone, por ejemplo, el valor de 10 ohm. ¿Sí? Esta resistencia tiene 10 ohm. Esta, bueno, estoy inventando, no estoy viendo el código de colores, ¿no? Esta resistencia, y bueno, podría valer, no sé, un valor R. Acá tengo otro tipo de resistencias.
y la van a encontrar de muchas formas, ¿no? Y medidas y tamaños, así que dependerá. Ya van a aprender el código de color y eso. A mí por ahora no me importa. Yo sí quiero que aprendan que la resistencia en un circuito es un dispositivo que se opone al paso de la corriente, y vos podés seleccionar dependiendo de lo que quieras hacer, el valor de la resistencia, o puedas calcular la corriente en función de la resistencia que tengamos, que es lo que vamos a ir haciendo nosotros. La clasificación básica es conductores y aisladores, ¿no? Conductores en general tiene todos los metales. Acá aparece una barrita de oro, plata, cobre, ¿sí? Todo esto son conductores, ¿sí? El aluminio, parece que acá hay bronce. El hierro también es un conductor. Y los aislantes o dieléctricos, el aire es un dieléctrico, es un aislante. El plástico, la madera, el vidrio, ¿sí? La cerámica, el papel en general son todos dieléctricos, aislantes, ¿sí? La goma, ¿sí? El plástico, por eso, y el cobre es los cables, para enchufar bien, cobre revestido con plástico, o agarrar el plástico para enchufar, no enchufar desde el cobre, porque si no nos daría la corriente cada rato, ¿no? Necesitamos de un aislador que nos aísle del material. Acá les pongo algunos valores para que tengan idea de cómo cambia la resistividad en la sustancia, en algunas sustancias. Por ejemplo, y estos son valores a 20 centígrados, porque la resistividad cambia con la temperatura, ¿sí? La resistividad cambia con la temperatura. ¿Y cómo cambia con la temperatura? Y es muy parecida, mira, la resistividad depende de la resistividad a 20 grados centígrados por 1 más un coeficiente por delta T. Es muy parecida a la de dilatación, ¿no? Pero este coeficiente lo vamos a sacar de tabla, que no importa, y no sé si hay problema de este tipo, pero cuando hay un cambio de corriente, cuando hay cambio de temperatura, cambia la resistividad, ¿sí? Bueno, y este valor uno lo saca de tabla. Al alfa lo vamos a sacar de tabla. Y este ρ0 es el valor de la resistividad a 20 grados centígrados. Una tabla como esta, por ejemplo. La plata tiene una resistividad a 20 grados de 1,47 por 10 a la menos 8 ohm por metro. El cobre es 1,72 por 10 a la menos 8. Fíjense de chiquitito que son 10 a la menos 8. La plata es mejor conductor que el cobre, ¿sí? Nada que la plata es mucho más cara que el cobre, ¿no? Hay muchos circuitos muy precisos que requieren de plata y no de cobre, ponele, cuando somos muy exquisitos, ¿no? O cuando lo requieran. Después acá tenés, por ejemplo, acá yo tenía algunas aleaciones. Una que me suena mucho, el contantam, es 49 por 10 a la menos 8 o 50 por 10 a la menos 8, el que yo uso para redondear, ¿no? ¿Sí? Y los aislantes, fíjate, por ejemplo, el vidrio tiene una resistividad que va entre el orden de 10 a la 10 a 10 a la 14. La mica puede llegar hasta 10 a la 15. El cuarzo fundido 10 a la 16. Impresionante. O sea, si ustedes miden cómo cambia la resistividad de la sustancia, hay una infinidad de variación, porque va de un valor muy chiquitito como del orden de 10 a la menos 8, ¿sí? Ohm por metro, hasta una resistividad extremadamente grande como 10 a la 16, bueno, casi 75 por 10 a la 16 es un 10 a la 17, ¿no? O sea que la resistividad varía, mira, entre un 10 a la menos 8 y un 10 a la 17 ohm por metro. O sea que tengo acá una variación de orden de magnitud de 25 órdenes, que es una cosa, muy pocas cosas en física varían tanto como la resistividad. 25 órdenes de magnitud, ¿sí? Esa es la variación que tenés de resistividad. Hay un amplio abanico acá de valores de resistividad. Y bueno, los conductores, acuérdense, tienen resistividades chiquititas. Cobre, oro, plata, menos 10 a la menos 8, 10 a la menos 7. Todos esos son valores de resistividades pequeñas. Resistividades pequeñas son conductores.
aislante tiene conductividad, resistividades altas. Día a la 10, día a la 11, día a la 14. ¿Sí? La madera, por ejemplo, que es un aislante, día a la, mientras esté seca, por supuesto, ¿no? Día a la, día a la 8, día a la 11. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ya esta idea espero que les quede. Tienen que distinguir entre aisladores y conductores. ¿Cómo lo...? Carlos, Sí, decime. una pregunta con respecto a lo de las temperaturas. ¿Puede ser, así como regla general, que cuanto más baja la temperatura, menor la resistividad? Y cuanto más alta la temperatura, es mayor la resistividad. Si vos vas En a la... cuanto a la variación que pueden tener los materiales, ¿no? Sí, mira, delta T, siempre T final, menos T inicial, que sería el T a los 20, ¿no es cierto? Que es el de valor de tabla. Si vos te vas... Y bueno, supongamos que el alfa, y acá dependerá de cada sustancia, ponerle que el alfa este sea positivo. ¿Sí? Bueno, no puse una tabla acá de los alfa, podría haberle puesto. Pero bueno, pongamos un alfa positivo. Si vos te vas a una temperatura, por ejemplo, una temperatura de por 80 grados, algo que esté trabajando 80 grados, ¿sí? La resistividad aumenta. Porque, bueno, a ver, el delta T, 80 menos 20 es 60. El delta T te da 60. Lo multiplicas por el alfa, que es positivo, esto te queda positivo. 1 más algo que es positivo te da algo por arriba de 1. O sea que cuando multiplique ρ 0 por 1, y algo, te va a dar que el ρ es mayor que el ρ 0. ¿Sí? Y si aumenta el Claro. ρ 0, como la resistencia es igual a ρ por L sobre A, bueno, supongamos que no cambia ni L ni A, ¿no? Porque al cambiar la longitud y el área también cambiaría por cambio de temperatura, por dilatación sus valores. Pero bueno, supongamos que no cambien, solo la resistividad la hagamos cambiar, si no se complica. Pero si aumenta el ρ, aumenta R. Si crece ρ, crece la resistencia, porque son directamente proporcionales. ¿Sí? Eso sería así. Y cuando baje la temperatura, por ejemplo, a menos 20 grados centígrados, entonces si la temperatura final es menos 20 y la inicial es menos 20, o sea, es 20, como delta T, este menos es este menos, menos 20 te da menos 40. Te da y lo multiplicas por un alfa que es positivo, acá te daría 1 menos algo que es negativo, te va a dar algo 0, no sé, 93, no sé, o algo, pero es menor que 1. Cuando lo multipliques por el ρ 0, el ρ que te va a quedar es menor que el ρ 0. Entonces si el ρ 0, o sea, el ρ es menor que el ρ 0, si ρ La resistividad es menor. menor, resistividad menor, la resistencia es menor. Claro, todo si el alfa es positivo. Podrían haber sustancias que sean negativas y sea justo el efecto contrario, ¿no? Así que bueno, vos tendrías que analizar el alfa de esa sustancia y hacer vos el análisis para ver. Pero Claro, básicamente porque, si son positivos, ponele la mayoría, entonces ocurriría eso. A mayor claro, porque por temperatura, ejemplo, sí, no, no te decía que, por ejemplo, en el tema a la hora de calcular un diseño fotovoltaico, hay que tener en cuenta, depende de la zona, de esos sí, factores justamente, porque con el sí, calor te tira toda la producción de energía abajo. sí, sí, Y no, mismo si ves sí. lo que es el dimensionamiento de la instalación eléctrica, también se considera la ventilación en las cañerías en base a la cantidad de conductores y la sección que va a pasar. Por ejemplo, Totalmente. un cable subterráneo tolera más amperaje que un cable con otros cables en una cañería, ponele. Totalmente, sí, Entonces, sí, sí, sí. es todo en base a estas reglas, por eso. Y hasta una misma computadora, viste, por ahí levanta mucho la temperatura y bueno, si bien es cierto son semiconductores, pero no importa, afecta la temperatura. Le ponen cooler o ventiladorcitos o disipadores de aluminio para que saque el calor y trata de tener la temperatura lo más estable posible. Bueno, se Porque jode si ese cambia cooler mucho la por su temperatura, micro. cambia su resistencia y cambia su corriente, digamos, básicamente. Pero es verdad, la temperatura acá juega un papel fundamental. Pero eh, y cambia de esta forma. Y esta fórmula que te escribí es una aproximación, por supuesto, porque es un desarrollo en serie con muchos términos donde yo me estoy quedando con los dos primeros, ¿no? Pero es muy, muy interesante esta parte.
Pero sí quiero que le quede, a ver, es verdad lo que decimos, ¿no? Que a la hora de dónde va a poner tu equipo fotovoltaico, las condiciones climáticas es clave, ¿no? No es lo mismo estar en una zona donde tenés a la mañana menos 10 grados centígrados y a la tarde no hay nube y en altura tiene una radiación espectacular y los Claro, claro. paneles son buenos absorbedores y bueno, te levanta la temperatura, te cae el rendimiento de tu, tu sistema, ¿no? Sí, nada, son problemas muy interesantes para ir estudiando y se hacen investigaciones al respecto, ¿no? Y la profe Marité, por ejemplo, en su tesis doctoral, trabajaba mucho con el tema de la goma EVA. No, no, la goma EVA no. Creo que EVA es lo que se llama, ¿no? Lo que tiene el recubrimiento entre el vidrio y el colector, la pastilla de un panel fotovoltaico. Veía cómo envejece los paneles fotovoltaicos y cuánto cambia su rendimiento. Era experta, ella es experta en eso. Ay, qué bueno, buen Sí, dato. sí, 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 sí. Profe, acá entonces hay Sí. toda esa tabla, todo es resistividad, no hay conductividad ahí, ¿no? No, no, esto es resistividad. No, Ah, bien. la conductividad, no, no usamos conductividad, pero bueno, para que quede la conductividad, por ahí le asigna la letra sigma y es la inversa de la resistividad nada más. ¿Sí? La vemos así. Pero no, no vamos a usar el concepto de conductividad, sino usamos resistividad. La conductividad es la inversa de la resistividad. Los técnicos sí se van a meter ya cuando ven el circuito, van a entrar por ahí, van a ver conductividades. Vamos con la ley de Ohm. ¿Qué hora es todo esto? Va, estamos re bien. Bueno, la ley de Ohm. Hasta ahora hemos visto nosotros los tres conceptos. Corriente eléctrica, que era la cantidad de carga por unidad de tiempo que atraviesa una sección transversal. ¿Sí? Y la corriente la medíamos en amperes. ¿Sí? La corriente la medíamos en amperes. Ahí está. Luego, la diferencia de potencial, B, era energía por unidad de carga. Y habíamos dicho que la diferencia de potencial la medíamos en volt. Y la B corta, mayúscula, ¿no? Porque deriva el de volta. Pero bueno, esta B, nosotros vamos a decir volt o voltios también. También hablamos de voltios, ¿no? La A es de ampere. La A es de ampere. O amperios también, se habla de amperios. No sé, debería poner ampere. Acá pongo así, ampere. O amperios. Son todas correctas. Y un aparato que mida corriente eléctrica se llama amperímetro, que mide ampere. Y un aparato que mida diferencia de potenciales, como mide volts, va a llamar voltímetro, ¿no? Y el otro término que vimos hasta ahora es el de resistencia eléctrica, que era la oposición al paso de la corriente eléctrica, que dijimos que dependía de la sustancia y que estaba dada por la resistividad ρ y por su geometría, es decir, por la longitud y del área. ¿Sí? Y la resistencia, la unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohm. Ohm. Bueno, acá hay un detalle que no les dije, pero se ve de acá medio directo. Cuanto más largo el conductor, o sea, si tengo un conductor así, ponerle de cobre, y que tenga 1 metro y un diámetro, ponerle de 1 milímetro, esto va a tener una cierta resistencia. Pero el mismo alambre de cobre del mismo diámetro, pero de una longitud, ponerle de 100 metros, tengo una longitud mayor de 100 metros, el mismo diámetro, 1 milímetro, la resistencia de esta resistencia lo hemos llamado y este es 1, obviamente cuanto mayor es la longitud, mayor es la resistencia. La resistencia 2 es mayor que la resistencia 1. A mayor longitud, mayor resistencia, ¿sí? Porque ya esta sustancia, este cable, le ofrece mayor oposición a que circulen las cargas eléctricas porque es mucho más largo que el anterior. Por eso es directamente proporcional a la longitud.
Mayor longitud, mayor resistencia. En cambio, con las áreas es inversamente proporcional al área. Imagínate si vamos a comparar dos cables. Bueno, yo borro y después subo la clase, así que van a poder detenerla y volverla a ver. A ver si yo tengo dos cables de igual longitud, este tenga un diámetro de 1 milímetro, y vamos a poner este cable conductor acá abajo más gordo, de un diámetro de 5 milímetros, ponerlo, ¿sí? La longitud es igual, la longitud L es la misma, ponerle que sea 1 metro, por decir algo. Bueno, este tiene mayor área, tiene menor resistencia, porque digamos que acá esta sustancia de esta dimensión le ofrece cierta resistencia acá, como hay mayor área y la resistencia que ofrece es menor, por eso es inversamente proporcional. Ese análisis es clave: a mayor área, más grande el área, menor es la resistencia, más fácil fluye la corriente, digamos. Entonces esto es importante, haciendo un repaso de intensidad, tensión y resistencia. La ley de Ohm, que es una ley empírica, Ohm se da cuenta de que esto se cumple, que la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional a la tensión o a la diferencia potencial e inversamente proporcional a la resistencia. Cuando tengo menos resistencia en un circuito, bueno, mayor va a ser la corriente que circule por él, ¿no? Bueno, acá yo les preparé algunos circuitos. Bueno, circuito eléctrico, a ver, circuito eléctrico acá es un poco complicado, es de un auto, ¿no? O sea que tienen ya el motor de arranque. Acá está la batería, esta es de 12 voltios en un vehículo y es la que le proporciona la diferencia potencial necesaria para que funcione todo el auto, para que arranque, para que prendan la luz, para que toquen la bocina, etcétera, ¿no? Para que salte la chispa dentro de los cilindros. Bueno, los hay un poco más complejos, que este va a ser el del parcial, mira. Tienen que calcular la corriente. No, mentira. Hay circuitos muy complicados como esto, o algo más elemental como este, que es el que vamos a ver nosotros, por supuesto. Ese es el que vamos a tratar de interpretar. Acá hay un circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Y bueno, son elementos donde vamos a tener fuentes que nos van a proveer la diferencia potencial necesaria para que circulen los electrones dentro de ese circuito. Tiene que estar cerrado, porque es un circuito cerrado. Acá le pusimos un interruptor y aquí hay cables. Los cables conductores nosotros vamos a suponer que son perfectos, o sea, la resistencia que ofrecen al paso de la corriente de un cable de cobre lo vamos a suponer 0, ¿sí? Y un foquito, ¿sí? Entonces yo acá, cuando acciono la teclita, prendo o apago el foquito. Un circuito fácil, sencillo, digamos. Uno después, ¿cómo podríamos simplificar ese dibujo? Bueno, de esta forma tenemos la pila, la llave, esta es una forma de dibujar, y acá está el foquito. Más fácil para simplificar un dibujo de este tipo, un circuito de este tipo, va a ser así. Este dibujo que está acá es exactamente el mismo que acá, ¿no? Tengo el foco que va a ser una resistencia. Lo vamos a dibujar así. La resistencia eléctrica vamos a simbolizar un foco, por ejemplo, una plancha, un televisor, un microondas. A la hora de representar una resistencia vamos a hacer ese dibujito. Una llave va a ser así. Esto está simbolizando una llave. De esta forma, prendo o apago la llave. Sería esto, dibujar un palito levantado. Acá sería un circuito abierto. Y la batería, la que te proporciona la diferencia potencial, va a ser este dibujo, donde este va a ser el borne positivo, el más largo, y el negativo, el más corto, ¿sí? Esto representa este circuito. Y bueno, ponerle que esta resistencia, pongamos que sea de 10 ohm. La batería me esté dando una diferencia potencial de, ponerle que esta batería sea de, no sé, 1,5 voltios, ¿sí? Entonces esta batería te está dando una diferencia potencial entre su borne de 1,5 voltios.
Cuando está el circuito abierto, la corriente es cero, porque no hay circulación de corriente. Acá hay electrones, sí, hay electrones libres, porque hay átomos y entonces están los electrones, pero no hay corriente eléctrica. Cuando vos cerrás esta llave, ahí se establece una corriente eléctrica, ¿sí? Los electrones se empiezan a mover y van por todas partes, pasan por el cable, por la llave, por la batería, por la resistencia, ¿sí? Y si vos te imaginas acá, por ejemplo, acá ponemos una lupa y ahí ampliamos cientos de miles de veces, acá estaría el cable conductor y podríamos, si tuviéramos suficiente aumento, ver los electrones como se mueven, se desplazan. Y vos te pones una superficie transversal y si pudiéramos llegar a contar cuántos electrones pasan por unidad de tiempo, y ahí podríamos definir, podríamos exactamente saber cuál es la corriente eléctrica. Bueno, no vamos a contar electrones ni vamos a estar con el cronómetro viendo cuántos electrones por unidad de tiempo pasan por esa superficie que vos te imaginas ahí. Simplemente usamos la ley de Ohm y decimos, la corriente que se establece en este circuito cuando está la llave cerrada, cuando tengo una resistencia de 10 ohm y una fuente de 1,5 voltios, o así uso la ley de Ohm, es V sobre R. La intensidad de corriente que se estableció acá va a ser 1,5 voltios sobre la resistencia 10 ohm, y esto te da 0,15 volt sobre ohm son amperes. 0,15 amperes. Y bueno, ya que estamos, también esto sería igual a 150 miliamperes, porque a ustedes les gusta hablar así. 150 miliamperes o 0,15 amperes. Sistema internacional usa amperes. ¿Sí? Y ahí yo tengo un valor de la corriente. 0,15 amperes es la cantidad de carga por unidad de tiempo que pasan ahí. Uy, ¿cuántos electrones será que están pasando ahí? Por segundo. Si voy a tener la corriente eléctrica, vos te acuerdas que la carga, perdona, que la corriente era Q sobre T. Si yo quiero saber cuántas cargas pasan por unidad de tiempo, podría despejar de ahí la cantidad de carga y dice que es I por T. ¿Sí? La carga, la corriente eléctrica son 0,15 amperes. Por el tiempo, un segundo, ponerle por un segundo, 0,15 amperes por un segundo, esto te daría 0,15, y a ver las unidades, amper por segundo. Amper, si te acuerdas un ratito, era coulomb sobre segundo, eso era amper. Segundo se te va con segundo y te queda coulomb, 0,15 coulomb. Esa es la cantidad de carga que pasa. Por acá dice que está pasando una corriente de 0,15 amperes. La cantidad de carga que está pasando por segundo es 0,15 coulomb. ¿Cuántos electrones será que están pasando por ahí, no? Y bueno, si quisiera saberlo eso, ya se lo dejo para ustedes. Pero tendrían que hacer como una regla de 3 simple. Tendrían que decir, mira, si 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb es la carga de un electrón, 0,15 coulomb serán electrones, y ahí van a sacar, resolviendo esta regla de 3 simple, cuántos electrones pasan por segundo. Bueno, problemas de este tipo es lo que van a resolver hoy en la práctica, ¿no? Déjame que deje de compartir esto. A ver si puedo dejar de compartir esto. Y déjame que les comparta, porque yo había abierto una. Acá está. Déjame que ya les comparto otra pantallita que la saqué que está ahí en el PET Colorado, una de simulaciones. ¿Dónde tengo el zoom ahora? Me perdí el zoom acá, compartir. En el chat veo que hay muchas preguntas, pero no las puedo
ver ahora. Ahí está. Bueno, acá están viendo la pantalla de simulación del PET Colorado. Vamos a poner esto acá que me molesta. Sí, se ve. Bueno, acá tengo, Sí, mira, se ve, profe. yo les muestro rápidamente cómo lo usamos esto. Acá tengo una batería, vamos a armar la batería. Vamos a poner un foquito. Vamos a poner un cable. Bueno, acá vamos a conectar el cable acá. Y vamos a poner una llave, también pongamos la llave ya que estamos para prender y apagar ahí. Y acá el otro cable. Bueno, si yo cierro el circuito, ahí está, se prende el foquito. ¿Sí? Abro el circuito. Fíjate cómo... Ah, bueno, hagamos eso. Déjame que te muestre algunas cosas. A ver, esta es una forma de representar. Si pones abajo a la izquierda, mira, tenés esta formita de representar el circuito. ¿Sí? Ahí está la llave, acá está la diferencia potencial y ahí estaría la resistencia que la está poniendo con el símbolo de foco. Bueno, ese símbolo de foco va a cambiar un poco, ¿no? Depende de... Y ahí está como lo conocería, sería un poco más familiar. Quiero que vean que si yo le conecto dos baterías y lo comparemos, acá vamos a poner así dos baterías, ahí estoy aumentando la diferencia de potencial. Pongo el mismo foco y pongo el cablecito acá. Y vamos a poner otro cable acá y vamos a poner una llave acá para... Y pongamos... Bueno, fíjate que acá, si yo le aumento la diferencia de potencial teniendo el mismo foco, aumentaría la corriente, porque la ley de Ohm... Ay, lástima que no puedo escribir acá, me parece. A ver, no me deja escribir. Pero bueno, se aumenta la diferencia de potencial I era igual a B sobre R. Si aumento B, aumento la diferencia de potencial, lo hago más grande, aumenta la corriente. Si aumenta la corriente, el foquito iluminaría más. Acá ilumina de esta forma, cuando tengo una batería, y cuando tengo dos baterías, ilumina más. ¿Sí? Si yo pongo, en vez de dos, pongamos más pilas. Pongamos 4 pilas, así. Sí, vamos a poner y pongo el foquito. Si aumento más la diferencia de potencial, si no lo rompo el foquito, tendría que iluminar más. Ahí está. Mayor diferencia de potencial, ilumina más el foquito porque pasa más corriente a través de él. ¿Sí? Bueno, si le sigo poniendo lo voy a quemar el foquito, pero sería así. Es directamente proporcional a la cantidad a la diferencia de potencial. Más grande la diferencia de potencial, mayor es la corriente. Bueno, fíjate que acá tengo Profe, Sí, decime porque... antes de seguir, ¿a qué se refiere cuando dicen caída de potencial? Ah, bueno, perfecto. A ver, una fuente te da una diferencia de potencial, ¿verdad? Una fuente, acá tengo una batería, ponele. Una pila. Yo pongo acá y mido. Y dice, mira, esta pila tiene 9 voltios. ¿Está bien? 9 voltios es la diferencia de potencial que hay entre los bornes de estas pilas. Bueno, se establece una corriente eléctrica. Porque está... A ver, vamos a apagar este foco. Ahí está. Acá se establece una corriente eléctrica. Déjame que a ver, la podemos ver a la corriente eléctrica. ¿Cómo hacemos para mostrar? Ahí, acá. Y ahí fíjate cómo circulan los electrones, ¿no? ¿Está? Los electrones circulan así. Ah, mira qué interesante. Los electrones van del borne negativo y van hacia el borne positivo. Fíjate que la corriente eléctrica no tiene ni principio ni final. Sí. No me olvide de tu pregunta, ¿no? Déjame que estoy haciendo una introducción. Va circulando, en este caso, en el sentido de la aguja del reloj, si querés, los electrones que salen del borne negativo y van hacia el borne positivo, porque digamos que los electrones son atraídos por el borne positivo. Pero la convención establece que la corriente va del borne positivo al negativo, y acá te deja poner la convención. Si haces clic a la derecha, arriba en la parte superior a la derecha, pone convención.
convencionalmente siempre los circuitos vamos a dibujar así, que la corriente como que sale del borne positivo y va hacia el negativo. Eso es la convención. Y así se lo pone generalmente, que es lo contrario a lo que ocurre, ¿no? Que en realidad la corriente está circulando al revés. Pero no importa, los resultados no cambian. ¿Y por qué quedó esto establecido? Porque bueno, antes no, cuando estábamos hablando en 1800, 1700, no se sabía, no se le había, no teníamos claro la idea de electrones y que le íbamos a asignar una carga negativa. Antes se creían que los portadores eran positivos y listo, y por eso se estableció esta corriente, esta forma de corriente, ¿sí? Por una cuestión histórica quedó así. Y es lo que vamos a usar generalmente, como que la corriente sale del borne positivo y va hacia el negativo, ¿está? Cuando esta corriente está establecida y está circulando por un elemento, por ejemplo el foco, y el foco se enciende, se dice que en los extremos de ese foco, o sea en los dos bornes del foco, hay una caída de potencial de 9 voltios, que es la misma diferencia de potencial que establece la fuente, que es de 9 voltios. Fíjate que yo pongo acá el cable acá y me da los 9 voltios, que es la caída potencial que se produce en este foco, es lo mismo que está suministrando la fuente. Si yo quiero medir la diferencia de potencial que hay en los extremos del cable, como los cables son perfectos, no hay caída de potencial. Si yo pongo en este cablecito y en este cablecito, acá fíjate, estoy en este cable a la derecha, dice 0 voltios, ¿sí? No hay caída de potencial. ¿Por qué no hay caída de potencial? Ay, que no puedo escribir acá. Bueno, acuérdate, B es, o la corriente igual a... Deje compartir y volvamos. Déjame que comparte el PowerPoint. No tengo el PowerPoint. Puedo usar el pizarrón del Zoom, profe. Ah, tenés razón. Es que no sabes que no lo uso. Porque soy un... Me olvido de eso. Pero vamos con esto. A ver, déjame. Acá. Bueno, acá está viendo la ley de Ohm, ¿no es cierto? ¿Dónde está la ley de Ohm? No. Bueno, déjame aquí. Acá está, ¿dónde está? Se me va la ley de Ohm. Ahí está la ley de Ohm. La ley de Ohm está ahí. I igual a B sobre R. Yo tenía una fuente y una resistencia. Bueno, y acá se establece una corriente. I. ¿Sí? Que decimos que va del positivo hacia el negativo. Si vos traes el aparatito que mide diferencia de potenciales y lo medís acá, ese aparatito que mide diferencia de potenciales es un voltímetro, se conecta en paralelo y te decía 9 voltios acá en el ejemplito. Esta fuente te está suministrando una diferencia de potencial de 9 voltios. Bueno, acá hay una corriente I. La corriente I que viene por acá pasa por una resistencia. Si vos quisieras calcular la diferencia potencial que hay en los extremos de esta resistencia, vos pones también el voltímetro y el voltímetro te daría la caída de potencial que hay en los extremos de este elemento. ¿Cómo hacer para calcular? Y bueno, si vos sabes cuál es la corriente que está pasando por acá y cuál es el valor de la resistencia que tenía acá, de la ley de Ohm te permitiría calcular esa caída de potencial que hay en ese elemento. Vos podés decir B, la diferencia de potencial que tengo en esta resistencia va a ser igual a I por R. ¿Sí? La cantidad de corriente que pasa por ese elemento, por el valor de la resistencia, te da la caída de potencial que hay ahí. Yo les dije que la ley de Kirchhoff no la iba a mover, pero eso tiene que ver un poco con la ley de Kirchhoff. Que mira, la corriente, la diferencia de potencial, la suma y caída de potencial a lo largo de un circuito cerrado siempre te tiene que dar 0. Acá hay un aumento de potencial, lo que te da la fuente.
Acá hay una caída de potencial y retornar al mismo punto donde partiste y te tiene que dar 0. La caída de potencial acá es la misma diferencia de potencial que te suministra la fuente. Por eso dije caída de potencial. Pero bueno, vamos a seguir con esto para que quede claro. Pero fíjate que lo que hice yo primero en el ejemplito. Les puse una resistencia que era un foquito. Le puse una fuente de 9 voltios y una resistencia de 10 ohm. Y acá vimos que se estableció una corriente y este foquito se encendía, lo que les mostré hace rato. Si vos calculas la corriente acá, sería V sobre R en el ejemplo que hicimos hace rato. Y bueno, vos dirías que es 9 voltios dividido resistencia 10 ohm. 0,9 amperes. Muy bien, 0,9 amperes. Ahora, al lado le hice este otro ejemplo. Le dejé la misma resistencia de 10 ohm, el mismo foquito, pero lo conecté a 3 pilas. Es lo que hice. Puse 3 pilas, pero las puse en serie, una a continuación de la otra. Y cerramos el circuito y acá se estableció esta corriente. Bueno, acá vos tenía, y veíamos que esto iluminaba mucho más que acá, que es lo que les mostré hace rato. Acá tendríamos 9 voltios, 9 voltios, 9 voltios, serían 27 voltios. Entonces la corriente que hay acá, lo vamos a llamar I1, esta corriente, esta era I vale 0,9 amperes, la corriente I1 va a ser V sobre R, 27 voltios sobre 10 ohm, te da 2,7 amperes. Si hay mayor diferencia de potencial, mayor corriente voy a tener establecida en ese circuito. Como hay mayor corriente y el foquito se lo banca, ilumina más, ¿sí? Eso es lo que yo pretendía mostrar con esto que estaba haciendo ahora con el simulador. Le agregué pila y veíamos que iluminaba más. Ahora lo que voy a hacer es agregar foquitos en serie y en paralelo para que vean el efecto. ¿Qué es lo que pasa? Igual antes ibas a hacer otro comentario. Sí, quiero explicar todo, güey. No, está bien. Decime. Por las dudas recordaba Sí. por las dudas. Porque Sí, volveme a la realidad, dale, tráeme porque yo me disparo. Decime. ¿Qué iba a decir? No, ibas a explicar qué pasaba si vos conectabas el multímetro para medir en 2 puntos de cable sin pasar por la resistencia. Ah, sí. Exacto. Mira, bueno. Qué bien que estás ahí, porque yo me estaba olvidando ya. Ponele que si era un cable perfecto, la corriente viene por acá. Acá tengo la corriente I1 que estamos calculando en este caso 2,7 amperes. Esa es la corriente que pasa por la resistencia, por los conductores, por las baterías, por todo el circuito. No hay un comienzo ni un final. Uno dice sale el positivo y entra el negativo, pero en realidad dentro de la batería también hay circulación de corriente. O sea que la corriente no tiene ni principio ni final. ¿Está? Como lo muestra el PET colorado, que ese me gusta mucho, porque muchas veces unos creen que la corriente está acá y muere acá, no sé, pero no es así, es un continuo. Y como dijimos que los conductores, que en este caso es cobre, tienen resistencia muy chiquitita, la resistencia es muy chiquitita. Cuando vos querés calcular la caída de potencial que hay acá, vos decís B es igual a I por R. La I la tengo, es 2,7 amperes, la corriente que pasa por acá. 2,7 amperes. Pero la resistencia, como es muy chiquitita, es prácticamente 0. Y cuando hacemos 2,7 amperes por 0 ohm, te da 0 ohm. No hay caída de potencial en los extremos de un cable conductor ideal, perfecto. En realidad, sí lo hay. Sería un... Ay, perdona la unidad, mira que estoy poniendo acá. 0 ohm no, 0 voltios. 2,7 amperes por 0 ohm es 0 voltios. No hay caída de potencial en los extremos de un cable conductor. Si yo conecto un voltímetro acá para medir la caída de potencial que hay en los extremos de este conductor, te va a dar 0 voltios. Porque es ideal. Pero en realidad es chiquitita, ¿eh? Un circuito podría ser 0,0001 ohm,
ohm, ponele. Entonces cuando haces los cálculos te da muy cercano a cero, ¿no? Pero cuando tenés muchos kilómetros de cable, ya hay una resistencia que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y si aumenta mucho la temperatura, estamos en el desierto, tenemos 45 grados de calor, de temperatura, perdón, qué mal que habla el profe, ¿no? 45 grados de temperatura, cambia la resistencia del cable conductor y cambia la corriente y cambia la diferencia potencial que en los extremos. Por eso hay que poner hay que compensarlo de alguna forma esas caídas de potencial. Y hay que compensarlas, hay que poner nuevas estaciones que eleven la tensión, porque si no, si yo estoy muy lejos de donde me están suministrando el servicio de electricidad, ponele, estoy a 3 kilómetros y yo tengo a mi casa, le pongo un televisor que es de 220 y hay caída de potencial en los cables y tengo, qué sé yo, 140, me rompe el televisor porque el televisor no tapa. O tenés que poner un cable de una sección gigante multimillonaria que te va a salir más Sí, barato. o te pones otro transformadorcito y que te eleve la tensión y te la deje en Claro, condiciones. por eso. Pero bueno, nosotros los problemas que vamos a hacer es que las caídas de los potenciales en los cables, como van a ser cables ideales, las resistencias son muy bajitas y la caída de potencial en los cables cero. Solo van a producir en la resistencia la caída de potencial. Bueno, entonces uno dice acá, compartir y vuelvo el PET. Acá vamos a cerrar la llave. Bueno, acá teníamos el cable conductor. Si fíjate, acá estaba andando el foquito, está prendido. Vamos a apagar el foquito. Fíjate que me voy a la batería, mido y me dice 9 voltios, la diferencia de potencial. Voy a medir el foco. En el foco no hay corriente eléctrica en este caso, pero yo mido su diferencia de potencial y me dice 0 voltios porque no hay corriente. Entonces si no hay corriente no hay caída de potencial. Y me vengo al extremo del cable y me dice también 0 voltios porque no hay cables, no hay corriente. Pero vos cerré el circuito. En el conductor sigue dándome 0 la diferencia de potencial o la caída de potencial. Y si me voy ahora a lo extremo del foquito, la caída de potencial ahí es 9 voltios. Cuando vamos acá, vamos a abrir para que no distraiga. Y vamos acá. Cerremos, vamos a traer un voltímetro a este otro circuito. Vamos a poner la caída de potencial acá en una pila. Si vos lo pones acá, dice 9 voltios. Vamos con dos pilas, como están en serie, se suman. Tengo 18. Las 3 pilas 27 voltios, las 4 pilas 36 voltios. 9 por 4, 36. Está perfecto. Esta es la caída de potencial que hay en los extremos del sistema de 4 pilas colocadas en serie. Cierro la llave y se establece una corriente muy grande y el foquito ilumina un montón. La caída de potencial que hay en los extremos del foco, fíjate que también es 36 voltios, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que quería mostrar yo? ¿Puedo medir la corriente? Sí, ¿cómo medimos la corriente? Y la corriente la medís la mido en amperes, entonces voy a usar un amperímetro. Vamos a sacar este cable acá. Vamos a poner el amperímetro. El amperímetro es un aparatito. Ay, ¿cómo lo conectamos al amperímetro? Ah, este amperímetro es A ver, no, este amperímetro mide. Ah, hay que ponerlo así, mira. Es como se lo pone en serie generalmente, pero este va con un simuladorcito. Vos ponés y querés medir en esa sección cuánto amper pasa cuando cerré el circuito. Entonces vos ponés, cerra acá y dice 3,6 amperes. Ah, bien, porque acordate que los foquitos tienen una resistencia, esto de 10 ohm. La diferencia potencial era 36 voltios. A ver, acá era 36 voltios. Cuando vos haces I igual a B sobre R, B 36 voltios sobre 10 ohm, 36 dividido 10 es 3,6 amperes. Por eso te da 3,6 amperes. Y acá está claro, ¿no? Mayor diferencia de potencial, mayor corriente. Voy a abrir el circuito acá y mira, vamos a venir a este otro circuito. Cuando pongo acá, me da 0,9 amperes. Tengo menos diferencia de potencial
el mismo elemento, el mismo foco con la misma resistencia que es 10 ohm, 9 voltios dividido los 10 ohm te da los 0,9 amperes, que es lo que te está dando este aparatito. Bueno, lo que viene ahora, ya casi no, bueno, se los presento y lo dejo ahí para que sigamos la próxima clase, es que las resistencias se pueden conectar de distintas formas. Y esto es lo que vamos a ver la clase que viene, que la resistencia se la pueden conectar así en serie, una a continuación de la otra, conectada a una batería, a una fuente de tensión o a algo que me dé una diferencia potencial B. Podría ser 3 foquitos conectados en serie, uno a continuación de otro, o bien en paralelo. Fíjense en qué diferente que son los circuitos. Acá tengo la de serie, es como que tengo una única corriente. Una corriente que viene por acá, pasa por la resistencia R1, pasa por la resistencia R2, pasa por la resistencia R3, por el cable conductor, pasa por la batería y se establece este circuito. Me va una corriente I. Pero tengo una única corriente I. ¿Sí? O sea que acá tengo una corriente I. Bueno, resulta que acá, si voy a poner un voltímetro, acá habría una caída de potencial de V1. Acá una caída de potencial de V2. Y acá una caída de potencial de V3. Es decir, ¿cómo calcularíamos V1? Y bueno, V1 la va a calcular como la corriente que pasa por esa resistencia por el valor de la resistencia 1. ¿Cómo voy a calcular V2? Y V2 la va a calcular como la corriente que pasa por R2. ¿Y cómo calculo V3? Y bueno, V3 la va a calcular como la corriente por la resistencia R3. V1 más V2 más V3 te tiene que dar la de la fuente. Lo que en la diferencia potencial que te da la fuente va a ser igual a la suma de V1 más V2 más V3. Pero tengo una sola corriente. Esto se llama conexión en serie, cuando vos pones un elemento a continuación de otro. Donde termina R1 inicia R2, donde termina R2 inicia R3 y los extremos de R1 y R3 se han conectado a la fuente. En paralelo es distinto, es totalmente distinto. Digamos que tengo un punto en común y desde ahí van R1, R2, R3 tienen un punto en común y están conectados a la fuente. Y los extremos de R1, R2, R3 están conectados al otro extremo de la fuente. Fíjate que acá tengo una corriente I que viene hasta acá y llega a este nudo o nodo y se tiene que dividir en una corriente I1, por acá una corriente I2 y acá una corriente I3. Por cada elemento van a pasar corrientes. Pueden no ser iguales, dependerán de los valores de la resistencia. Después I1 viene por acá, I2 viene por acá, I3 viene por acá. Y sale la misma I que entró. Porque toda la corriente que entra tiene que salir. Estamos hablando acá de la conservación de la carga. Todo lo que entra a este nodo A tiene que salir del nodo B, si no hay un problema. Tengo fuga de corriente por algunos, pero no, como son ideales los circuitos, acá no van a haber fugas. Lo que entra por un extremo sale por el otro. ¿Qué es lo que caracteriza un circuito en paralelo? Que todas las resistencias R1, R2 y R3 están conectadas a la misma diferencia potencial. O sea, si vos medís la diferencia potencial acá va a ser B, la midás tanto en R1, en R2 como en R3. Siempre son B. Y bueno, creo que ya estamos en hora. Estamos en hora. Hasta ahí dejo. Y después lo último sería así, para contarles, pero no hemos calculado nada, ¿no? Que las hay, y de acá voy a arrancar la clase que viene, el miércoles, que hay combinación de circuitos. Vamos a tener circuitos que están, por ejemplo, partes en serie. Por ejemplo, R1, R2 y R3 están en serie. R4 y R5 están en paralelo. Pero a la vez estos paralelos están en serie con las otras tres. Así que van a aprender a resolver este tipo de circuitos también. La clase que viene vamos a aprender cómo se calculan la resistencia equivalente. Es decir, vamos a encontrar una sola resistencia que reemplace a todas las resistencias del circuito. Tanto cuando estén en serie, en paralelo o cuando estén en combinación. Bueno, desde ahí voy a arrancar la clase que viene.